Ya, ahora que empezó la grabación, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy, miércoles 7 de julio. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo? Empezamos las clases en abril, en mayo, por ahí, y ya estamos en julio. Han pasado varias semanas, hemos trabajado distintos temas y el día de hoy vamos a desarrollar la tarea que te dejamos pendiente de la semana pasada. ¿Cómo les fue con la tarea? Cuéntenme la verdad. Yo, como le decía, no la hice. Salgo muy tarde de mi pega, profe. No me alcanzaba a veces ni a conectar a las otras clases. Eh, ¿Y alguien la hizo, así como por casualidad? Profe, yo tengo algo como escrito. Bien, bien. Ya. Un gallo venía eh, enseñando y preguntó quién la tenía hecha. Yo la hice como que lo que yo hago, ¿ya? sí, Yo, es que antes de que nos lea su texto, voy a explicar un poquito y le vamos a pedir que lo lea. Ya, pero primero vamos a recordar de qué veníamos hablando. Dijimos que los textos expositivos, que es el tema que venimos trabajando hace 2 semanas, son aquellos que se ocupan para socializar datos, que se ocupan para compartir información, para que otras personas puedan saber algo que nosotros sabemos. Entonces, dijimos que los textos expositivos pueden ser muy complejos, especializados de un tema, y también pueden ser divulgativos, un poco más sencillos para que cualquiera los pueda entender. En ese sentido, sin importar que sea divulgativo o especializado, siempre va a tener esta estructura como general, como la base, el esqueleto principal del texto, que es de introducción, donde se presenta el tema, desarrollo, donde se entregan los datos importantes, y la conclusión, que es donde yo repaso sobre las ideas principales que trabajé en mi texto. Vimos algunos ejemplos porque vimos que se organizaban los textos de maneras diferentes, que a veces habían comparaciones, a veces habían descripciones, se ordenaban las ideas en una secuencia, entre otras formas. Y leímos un texto que resultó un poquito largo, ¿cierto? Que eran varias diapositivas sobre la contaminación del aire y el ozono en la Tierra. Un tema súper poco cotidiano para nosotros, pero como es un texto expositivo, nos entrega datos que nosotros podemos organizar y podemos comprender. Entonces, a partir de todo esto, dejamos la tarea que era de escribir un texto expositivo con tema libre, pero con la condición de que sea sobre algo que ustedes sepan. Y tenían que escribir como mínimo media plana, media hoja en el cuaderno. Lo que les comentaba el otro día era que trataran de escribir un texto sobre aquello que ustedes viven en su día a día. Ojo, no es contar su vida, no es contar una historia, sino que, por ejemplo, yo podría hacer un texto expositivo de cómo preparar una clase y explico cuáles son las ideas que yo tomo para preparar una clase, que es lo que yo hago. Si alguno se dedica a criar animales, puede escribir cuáles son las cosas que hay que hacer para que el día a día funcione. Si alguno se dedica a, no sé, arreglar autos, que explique cómo funciona arreglar autos. Si a alguno le gusta un deporte, explique cuáles son las reglas de este deporte, cuál es la historia de este deporte. Y así cada uno de nosotros tiene distintas ocupaciones en su vida personal, ¿cierto? Que las podemos transformar en un texto expositivo si yo explico algo sobre ese tema que yo conozco, que yo vivo, que yo tengo esa información. Entonces, como ya nos había pasado antes, y yo ya lo veía venir un poco, eh, solamente fue una compañera que nos dijo que algo había hecho de su tarea. Entonces, vamos a pedirles que nos lea lo que hizo a Raquel. Vamos a comentarlo para ver qué cosas se pueden mejorar, qué cosas destacamos de su trabajo. Y luego nos vamos a tomar un par de minutos para que pueda cada uno hacerlo en su casa en este momento, o donde esté, ¿cierto? En este momento, para que podamos vivir este ejercicio de escribir un texto expositivo para luego
pasar a la siguiente parte de la clase del día de hoy. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Raquel, ¿sería tan amable de prender su micrófono y contarnos, primero que todo, cuál es su tema de su texto? Ya, profe. Ahí le voy a hacer un poco. No lo hice completo, pero sí. Ya, mi rutina mía es de hacer en mi casa, bueno, en la mañana me levanto, voy al campo, mis animales, como usted estaba diciendo igual, ya hago mis animales, los veo y después me vengo, mis tiempos libres que yo hago, me pongo a hacer maceteros en botellas plásticas, hago mis maceteros y me quedan bonitos porque los hago bien necesitos, los pinto, les pongo plantitas, regalo las plantitas. Entonces voy haciendo esa rutina diaria. Entonces después, cuando tengo más tiempo, porque tengo hartas cosas que hago, yo curto los cueros de cordero, los de vacuno, entonces ahora me tienen mandados a hacer unas coyundas, es un trabajo muy minucioso, es muy esforzado porque las manos quedan así, entonces te duelen mucho. Entonces mi rutina mía es como así, y en la tarde ya vuelvo a dejar mis cosas porque picoteo aquí, picoteo allá, en la tarde voy de nuevo, pesco mi vehículo y me voy al campo porque vivo en el pueblo, pero tengo el campo, me queda lejos, como 6 kilómetros de mi casa. Entonces me lo paso todo el día así, dando para un lado, para el otro. Tiempito libre que tengo, hago cualquier cosita y las pongo como de adorno, bien bonitas. Es como mi rutina, como mi día a día. No sé si me estaré bien o estaré mal. Usted me dice. Eh, Pasa que lo que usted nos está contando eh, es un- una narración, es una historia de lo que hace en su día a día. Sin embargo, nos deja a la vista que hay temas que usted puede desarrollar para hacer un texto expositivo. Y yo le voy a ayudar para que los demás compañeros también vean un poco lo que podríamos hacer. Por ejemplo, creación de maceteros. Ese va a ser mi tema. Y voy a partir con una introducción. Esto no hay que escribirlo, no hay que escribir introducción antes de ponerse a hablar, solo lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver. Introducción. Eh, para el cuidado de las plantas, una forma muy utilizada son los maceteros, que existen en distintos tamaños, formas, materiales. Dependiendo cuál sea la planta que queremos cuidar, debemos buscar el macetero adecuado. Desarrollo. ¿Se entiende por qué esto es una introducción? ¿Se dan cuenta que no estoy entregando ningún dato tan importante? Sino que estoy simplemente hablando del tema de forma muy general. ¿De qué voy a hablar? De los maceteros para cuidar plantas. Listo. Y en el desarrollo vamos a poder incluir los datos complejos que cada uno sepa sobre su tema. Entonces, Raquel, usted nos contaba que usted crea maceteros. ¿Qué materiales ocupa? Conversando antes de pensar en escribir. Las botellas de bebida, Ya. las botellas que vienen el detergente, las que vienen el lisofor, hay distintos portes. Entonces voy cambiando la plantita, porque cuando uno va haciendo una plantita, no tiene que tener un tremendo macetero para crear una planta. Tiene que siempre ser un macetero chiquito, ¿ya?
Entonces después la va trasladando a otro más grandecito y después cuando ya la planta, porque yo tengo plantas grandes, muy bonitas, entonces las coloco en otro macetero más grande. Entonces se van creando paso a paso. Déjeme ahí, porque mira, vamos a convertir esto ahora en un texto expositivo. ¿Los demás compañeros me están siguiendo la idea? Yo entré recién, profe, pero me estoy tratando de enchufar. Ya. Y lo importante que ha dicho hasta ahora, yo creo que no se están tomando cosas importantes como cosas importantes. Para los que han ido llegando en el camino, Raquel nos contó que hacía maceteros. Sin embargo, nos faltaban datos para que esto sea realmente un texto expositivo y no una narración. Y estamos convirtiendo sus conocimientos, que nos está comentando, ¿cierto?, en un texto expositivo. Entonces, nos está sirviendo a todos como ejemplo, como ejercicio de poder ver la escritura, y luego cada uno lo va a desarrollar con su propio tema. Entonces, con lo que nos dijo Raquel recién, tomando sus conocimientos, vamos a hacer el desarrollo del tema. Cada planta necesita el macetero adecuado según su tamaño. Las plantas pequeñas solo necesitan maceteros pequeños. Y a medida que van creciendo, deben ser ubicadas en espacios más grandes. Una forma de poder crear estos espacios es reutilizando botellas plásticas en las que se compran distintos productos del hogar. Por ejemplo, sí, está bien eso. Por ejemplo, botellas de bebida. Voy a darle la entrada a alguien que está acá, ya. Detergente, suavizante de ropa, entre otras. Punto aparte. Las botellas que se utilizan deben ser lavadas y cortadas de la manera cortadas con la forma que cada uno de nosotros le quiera dar. Consulta, Raquel, yo estoy aquí imaginándome algo porque igual me gustan un poco las plantas. ¿Usted le hace hoyitos debajo? Sí, profe, yo les hago un hoyito grande y coloco el poto de la botella, lo corto y le coloco como pisaera, después le rompo con un fierrito caliente y las voy armando y ahí pongo para arriba y ahí le hago los huequitos y la siento y le hago figuritas y todo. Ya, entonces, es importante considerar que las plantas requieren de un sustrato que drene el agua. Entonces, para que no se acumule, es recomendable perforar el fondo de la botella que queremos convertir en un macetero. Con la práctica, esto es la conclusión. Con la práctica, los maceteros se pueden ir personalizando cada vez más, ya que los cortes se pueden ir haciendo de manera más creativa
para buscar nuevas formas y tamaños para el cuidado de nuestras plantas. Y tenemos un texto expositivo con introducción, desarrollo y conclusión, de manera muy breve. Ojo, hay textos expositivos que son enormes, que son de muchísimas páginas de libros, pero nosotros no estamos buscando eso, sino que estamos tratando de convertir un conocimiento que tengamos de nuestro día a día en un texto donde podamos explicar cómo funciona este tema que nosotros queremos explicar. Entonces, Raquel, ¿le gustó el resultado del texto? Sí, profe, está completo. Usted le puso lo que me faltaba un poco. Sí, muy bueno. Entonces, Sí, está buena. ya, entonces es importante que no contemos una historia sobre lo que hacemos. No ese es el ejercicio. Pero ojo, que desde la historia de mi vida, de cada uno de ustedes, pueden sacar un tema que les guste, que conozcan, y lo pueden convertir en datos, en informaciones que yo puedo compartir. Entonces, una persona que no sabe de plantas, una persona que le gustan pero no entiende mucho cómo funcionan, podría leer este texto y decir, ¿sabes qué? Voy a probar con botellas y voy a cortarlas y voy a hacer mis propios maceteros. Esa es la gracia del texto expositivo, que nos presenta informaciones que después podemos utilizar para nuestra vida. Entonces, ¿qué opinan los compañeros y compañeras sobre este ejercicio? ¿Les gustó cómo quedó este texto? ¿Se entiende el tema que está desarrollando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe, ¿y Sí, qué profe. pasa Quedó con las muy bueno, personas que profe. yo me olvidé hacerlo? ¿Lo puedo para la próxima semana o no? No, Olga, los que se olvidaron de hacerlo, vamos Sí, a profe. trabajar ahora en la clase, ¿ya? Más allá de que me digan, sí, profe, coménteme usted el texto que acabamos de escribir y de leer. ¿Qué le llamó la atención de este proceso de escritura? ¿Le queda alguna duda que todavía no está bien resuelta? ¿Qué les llamó la atención? ¿Se dieron cuenta cómo se transformó de una historia en un texto expositivo? Me llamó la atención el reciclaje, que la señora recicla para los maceteros. Ellas no compran los maceteros. Ya, ese es un dato importante. Ronnie quería decir algo, había prendido su micrófono. Si usted coloca una plantita en un recipiente reciclable pequeño, ¿a qué tiempo sé yo que debo cambiar de recipiente? Esa es una buena pregunta que el texto no lo resuelve. El texto nos lo está diciendo, pero que podría ser otro párrafo. Por ejemplo, en esta parte, aquí yo podría agregar las plantas según su tamaño van a desarrollar raíces que van a llenar el espacio de cada macetero. A medida que crezcan, debemos revisar su tamaño para poder conservarlas en su macetero o buscar uno más adecuado para la comodidad de sus raíces. Y ahí podríamos agregar ese dato de cuándo sería recomendable cambiar las plantas del lugar, porque obviamente cada planta tiene tiempos distintos, pero sí, cuando uno siente, ¿cierto? Es que a mí me gustan las plantas, por eso me metí con el texto. Cuando uno ve que las raíces están un poquito apretadas y ya no tienen más espacio, se cambian de macetero. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿qué les parece esto de dar vuelta a la idea de lo que nos gusta en nuestra vida cotidiana y transformarlo en algo que yo puedo explicar a alguien, algo que yo puedo
entregarle información, datos concretos a otra persona a través de un texto. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, ¿Se entiende clarito, profe? Ya, sí, profe, se entiende. Oiga, profesor, tengo una pregunta. dígame. Aparte de que, a ver, ¿cómo le puedo preguntar? ¿Cómo puedo generar la pregunta? Texto expositivo, ¿en qué más lo puedo relacionar yo, aparte de entregar una información? Lo que pasa es que entregar una información es el resumen general de algo súper grande, porque yo puedo entregar informaciones de cualquier cosa, informaciones sobre el funcionamiento de un televisor, informaciones sobre la práctica de un deporte, informaciones sobre la organización de las calles en la ciudad. Entonces puedo tomar cualquier tema que se me ocurra y si yo entrego datos sobre este tema, estoy haciendo un texto expositivo. Aquí la gracia está en que podemos hablar de cualquier cosa. No hay límites en el texto expositivo. Un comercial, perdón, discúlpeme que lo interrumpa, un comercial de televisión no es texto expositivo porque solamente entrega cierta cantidad de información. Y además de que entrega muy poca información, su objetivo no es entregarnos datos. Su objetivo es convencernos de que compremos o paguemos por algo. Es diferente la función que tiene ese texto en comparación a un texto expositivo. Tomen en cuenta lo siguiente. El texto expositivo lo que quiere hacer es que la persona que lo lee aprenda algo. Anótelo. Anótelo en su cuaderno. El texto expositivo busca Gracias. que el receptor aprenda algo. Lo repito. El texto expositivo busca que el receptor aprenda algo. En el caso del ejemplo, nosotros todos somos receptores en este momento. Y el texto que está en la pantalla nos enseña algo sobre maceteros de botellas. Entonces, cumple con la función de que nos entrega datos para que nosotros podamos aprender un dato nuevo sobre ese tema. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, profe, gracias. Sí. Ya. Entonces, nos vamos a tomar hasta las 19:45. Camila, dígame. Que mientras estaba hablando, profesor, igual creé algo así como, a ver, ¿cuánto sí? Casi sí, un poquito más de media plana alcancé a escribir algo igual. Súper. Lo dejamos para que a la hora que nos volvamos a comunicar con audio, lo podamos leer. Revíselo ya. Quiero comentarles Ok. que yo aquí le puse introducción, desarrollo y conclusión al principio de los párrafos. Eso no hay que escribirlo. Yo lo puse para que ustedes lo puedan ver y lo tengan presente, por eso lo dejé con la rayita encima. Eh, entonces, elija su tema. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? Escríbalo en su cuaderno lo mejor que pueda. Entregue datos pensando que le está enseñando a alguien sobre este tema. Pensando que la persona que lea su texto o que lo escuche, hoy día va a aprender algo a partir de eso. De lo que a usted le guste, si le gusta cocinar, si le gusta escuchar música, si le gusta bailar, si le gusta su trabajo, si vive en la ciudad, en el campo, donde sea, de lo que le guste y usted sabe, coméntelo a través de un texto expositivo donde entregue datos y enseñe algo al receptor. 10 minutos para escribir su texto. Si nos falta tiempo, podemos quizás ahí alargarnos un poquito más. Como lo hemos hecho en otras clases, yo voy a estar conectado, pero con mi micrófono y mi cámara apagados mientras ustedes trabajan. Si alguien tiene una duda, me escribe en el chat para no interrumpir a los compañeros y yo le contesto. ¿Vale? Ya, profe. A trabajar.
Tienes como 10 minutos, Kim, para escribir sobre alguna información que tú quieras entregar para que nosotros aprendamos. Disculpe, no había visto el mensaje. Gracias, Ronnie. Efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Le contesté yo, querido profesor, pensando que usted había ido a buscar agüita. Sí, muchas De gracias. cualquier cosa, ¿no? Era justo de cualquier tema que usted conozca y le guste y le llame la atención. Ah, ya. Un, Vale. un Gracias. tema que maneje.
¿Cómo están? ¿Lograron hacer su tarea? Yo la terminé, pero no sé si está bien. Súper. Lo importante es que lo Yo intentemos. también, pero no sé si está bien la tarea. Ya. ¿Y los demás lo lograron? Yo igual la hice, pero lo mismo de las compañeras, no sé si está bien. Pero tanta timidez, por favor. Atrevámonos. Y total, aquí no hay nota el día de hoy. ¿Los demás compañeros están todos listos? ¿Comenzamos a leer o nos tomamos un minutito más? Comiencen nomás, profe. Por mi parte, comiencen nomás, ya estoy terminando. Ya. Entonces, vamos a ver. Deme un segundo porque voy a hacer lo siguiente. Eh, 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 mm, Vamos a tomar apuntes en vivo y en directo. Ya. ¿Quién va a ser el amable o la amable voluntario o voluntaria que nos va a leer su texto para comenzar en esta parte del día de hoy? ¿Quién se anima? Yo, Yo. Ah, ella primero, después yo. Ya, a ver, ¿quién dijo yo? Lorena, Lorena. Por favor, léanos su texto y los demás escuchamos atentamente. profe, yo hice algo como mi día a día, mi rutina diaria de lo que hago. Le puse mi día a día nomás. Dice Veamos. así. Me levanto de lunes a viernes a las 6 de la mañana porque pasa a las 6:30 de la mañana el furgón que a diario nos lleva a la empresa llamada Lipres, donde trabajo. La entrada es a las 7 de la mañana hasta las 4:30, pero no se cumple el horario porque es una empresa de alimentos, así que se envasa y se sella cuando ya las tenemos listas y sanitizadas. Y no podemos dejar pega para otro día porque se echan a perder, si no quedan selladas al vacío. Así que nuestro término de horario casi siempre es a las 6:40 de la tarde. Después de eso, llego a mi casa, como algo rápido, para adentrar a clases y después la rutina diaria, hacer nuestras cosas en la casa, como hacer aseo, cocinar, lavar, ver los hijos y dejar todo listo para el día siguiente. Eso es lo mío, profe. Ya. Mire, ¿usted escuchó el texto o sea, lo que nos leyó Raquel hace un rato? Sí, profe. Ya. Pasa lo mismo que pasó con Raquel. En su rutina hay un texto narrativo. Usted está contando una historia. Hago esto, después esto. Eso es una historia. Sin embargo, usted dejó a la vista el tema que podría ser expositivo, que es sobre su trabajo. Si usted me pregunta a mí cómo se envasan, me imagino que eran alimentos, ¿cierto? Que eran comida. Sí, profe, alimentos que entregan a los colegios, hospitales, cárceles, clínicas, todas las cosas. Si usted me pregunta a mí sobre alimentos de colegios, hospitales, cárceles, yo no tengo idea. Nunca me he metido en ese mundo, nunca he trabajado en eso, no lo sé. Entonces, lo que usted puede hacer es explicar con algunos detalles lo que significa esa forma de trabajar. Por ejemplo, usted podría hacer un texto que en vez de llamarse rutinas sea la importancia de envasar los alimentos. Y aquí nos podría explicar en la introducción qué es envasar alimentos. En el desarrollo podría decir por qué es importante envasar alimentos. Podría decir cómo se envasan algunos alimentos. Y podría decir cómo es el trabajo de
envasar alimentos. Y en la conclusión, podría decirnos nuevamente la importancia de este trabajo. Entonces, insisto, contar la historia del día, de todo lo que hacemos, es una narración, es una historia. Sin embargo, dentro de esa historia, cada uno de nosotros tiene informaciones que puede compartir y es eso lo que estamos buscando con el texto expositivo que estamos tratando de hacer. Entonces, Lorena, usted puede tomar sus conocimientos y transformarlos en un texto expositivo, ¿ya? Y aquí yo le dejo una idea de lo que podría trabajar para su texto expositivo. ¿Me entiende? Sí, profe, sí entiendo. Ya. ¿Marta quiere comentar algo? Ya. ¿Quién era la otra persona que había dicho enseguida que quería leer su texto? Me parece que era Kim, ¿o no? La Cami, si no me equivoco, profe. Disculpe, ¿quién era? La Kim. La Kim. No, no está respondiendo Kim. Estaba ahí y Profe, luego ¿puedo ser desapareció. yo? Dame, profe. Ah, ahí está. Vamos a darle el paso a Kim y luego escuchamos a Gisela. Ay, que me da vergüenza porque yo investigué sobre los gatos. Perfecto. Veamos con qué nos encontramos. Ya. Ya. ¿Qué es el gato? El gato es un felino carnívoro y mamífero cuadrúpedo que ha convivido con los seres humanos desde hace 9.500 años, ocupando en la cultura temprana de las sociedades antiguas un lugar prominente. Existen docenas de razas de gatos, con pronunciadas diferentes morfológicas y en carácter. En su totalidad, la especie representa rasgos conductuales típicos de un depredador con pronunciada inteligencia y agilidad. De allí proviene el dicho que el gato siempre aterriza de pie. El gato doméstico está emparentado con los grandes felinos africanos. Se estima que sus parientes más cercanos son los gatos salvajes del Medio Oriente. El primer caso registrado de domesticación es un gato que presume en la isla de Chipre en la antigüedad. Los gatos suelen estar en celo durante mucho tiempo. Eso. No sé si está bien. Ya. Estaba hablando sin micrófono. Yo. Veamos. Primero que todo, efectivamente lo que usted nos presenta es un texto expositivo, porque presenta datos sobre un tema. Ahora, usted igual se fue un poco por las ramas, porque miren, era un tema que conozca, no que tenga que investigar, pero está todo bien. No se preocupe, no hay nada de malo en eso. Entonces, ¿qué fue lo que yo encontré al escuchar su texto? En la introducción, usted nos explicó qué es un gato y desde cuándo convive con las personas. En el desarrollo, nos habló de algunas cualidades de las razas, nos habló de cómo funcionan estas domesticaciones y sus parentescos, pero me pasa que no comprendí si había o no una conclusión. Creo que la conclusión está un poco pasada por alto. ¿Cómo cierro mi tema? ¿Cómo le doy un final a lo que estoy explicando? ¿Cuál es el dato que me gustaría repetir para destacarlo? Es la pregunta que quizás su texto aún no ha resuelto. ¿Ya? Muchas gracias por leernos su texto. Cumple con ser un texto expositivo. ¿Ya? Estupendo. ¿Está ahí o no? Ya. Gisela, ¿está por ahí? Sí, aquí. Qué Ya. vergüenza me da. Ya. No, sin vergüenza, ya. Espérame, antes de Ya. leer, dame un segundo. Estoy aquí, ya. Léanos, por favor.
Ya, el cuidado de mi ropa o de la ropa. Dice, introducción, lavar la ropa con agua fría, detergentes líquidos y poca cantidad de jabón. Cuido la ropa de desgaste del color y a la vez de algún tipo de desarrollo. Para echar a lavar mi ropa, primero separo por color. También las coloco al revés, algunas prendas. Prefiero lavar con agua fría que caliente. Seco también mayormente al sol, a la temperatura del ambiente. Uso poco detergente y también corto el ciclo de lavado de mi lavadora para que el enjuague sea menos y provoque menos desgaste del color. Conclusión. Siempre para un buen cuidado debemos primero leer las etiquetas, luego hacer el proceso del buen lavado. Eso sería. Ya. No había respondido porque estaba terminando de escribir. Oye, ¿y los demás lavan su ropa de esa forma? Yo no. Yo Yo, todo junto, profe. yo meto todo y le pongo a empezar y después la saco, la seco. No tengo esa precaución porque tampoco me había dedicado a pensar en este tema. Y me Profe, de encanta. repente no hay tiempo para hacer ser tan detallista. Bueno, depende de la vida que cada uno tenga o los intereses que cada uno tenga. Yo no le había prestado atención a esto y me encanta que aparezca un tema como este, porque, como dijimos en el principio de la actividad, aquí está, ¿cierto? El tema es libre, pero sobre algo que uno sepa. La idea era que no tengamos que estar pensando en buscar tanto por fuera, sino que, mira, de esto yo sé, de esto yo puedo hablar, y es lo que efectivamente hizo la compañera. Y de forma muy ordenada nos dice, mira, así funciona el lavado de la ropa, estos son los pasos importantes a seguir, no te olvides de leer la etiqueta para que te funcione el buen lavado. Me parece que cumple con todo lo que necesitábamos para este ejercicio. Ser expositivo, tener una estructura de introducción, desarrollo y conclusión, y entregar datos específicos sobre un tema. Que como queda en evidencia, los temas no tienen que ser una tremenda investigación, sino que en nuestra vida cotidiana hay cosas de las que nos preocupamos en el día a día que sabemos sobre eso. Y se nota aquí que la compañera sabe de lo que está hablando. ¿Qué les parece a los compañeros? ¿Están de acuerdo con la lectura o no? Me encantó, profe. ¿Cierto? Buena. Porque es un tema que uno no lo toma en cuenta, no dice... Sí, está buena. Sí, como les digo, es un tema que a veces uno no toma en cuenta tanto, pero hay información de por medio, hay datos ahí, hay un texto expositivo. Muy buen trabajo. Y sobre todo al momento de colgar la ropa, yo tengo la manía de colgarla al Gracias, revés. profe. Ya. Pero, queridos y profesor, los chicos, discúlpenme, los chicos me están esperando para conducir y llevarlos a sus casas. ¿Puedo leerle un poquito cortito lo mío y después ustedes conversan entre ustedes, por favor? ¿Qué dice el público? Mis Obvio compañeros, sí. por favor, compañeros. Obvio Sí, póngale nomás. Ya. Veamos, espérenme, un segundo, ahí, para que ir tomando. Ya, lo mío es cortito, mire, son ventanas. Existen dos tipos de envidriado. Existen dos tipos de ventanas, perdón, ventanas termopaneles y ventanas de aluminio. Ambas son con envidriado simple. Son ventanas de aluminio o PVC fabricadas a medidas con un solo vidrio, con un vidrio de distinto espesor. Ambas tienen una duración de más de 15 años con su mantención al día. Incluye rodamientos, burletes, sellos y cambio de rieles. ¿Qué son los rieles? Por donde corre la ventana que con el tiempo se raya, se deteriora. Y ese es el envidriado simple. Y el envidriado termopanel es casi lo mismo que el envidriado simple, con la diferencia que el termopanel es acústico y térmico. ¿Qué es el termopanel? Son dos vidrios pegados con un butilo doble contacto entre medio de ambos vidrios. Llevan un separador de aluminio que en su interior lleva una sal microscópica, la sal microscópica sirve para absorber pequeñas humedades que quedan en su interior. Solamente eso escribí. Disculpen, compañeros, muchas gracias.
Me pasé a desconectar un segundo, escuché Bravo. la mitad del texto, pero lo que alcancé a escuchar, súper bien. Eso es. Muy buen trabajo. Perdón. No se preocupe, mi guachito. Voy a manejar ahora. Ya, nos Buen vemos allá. trabajo. Chau. Ya. Oye, ¿les quedó claro lo del termopanel? Yo entendí el final y dije, aquí hay datos, aquí hay información. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí, profe, buena. Estuvo buena. Copy, copy. Ya, súper. ¿Hay ánimo de seguir leyendo los textos? Sí, profe, yo quiero Profe. seguir. Ya. Porque resulta que viene otra parte más de la clase, pero veo que están motivados leyendo. Vamos a tomarnos solamente 2 minutos para que escriban su nombre en el chat, para que vaya a echarle más agüita a su té, y nos reencontramos a las 20:03. Solo 2 minutos para que continuemos con la segunda parte. Y vamos a seguir leyendo los textos. Ponga su nombre y su apellido en el chat. Nos vemos en breve. Ya. Si alguien aún no ha puesto su nombre y su apellido, lo puede seguir haciendo. Hágalo pronto para que queden presentes en la lista del día de hoy. Entonces, ¿con quién continuamos para la lectura de su texto expositivo? Yo, profe, Jessica. Jessica. Esperen un segundo que voy a empezar a tomar apuntes para dejarlos ahí a la vista. A ver. Cuéntenos, ¿cuál es su tema antes de que empiece a leer? Preparación de un kuchen o mi receta de kuchen. Ya. Para preparar un kuchen, en primer lugar se juntan los ingredientes que son 2 huevos, 2 cucharadas de aceite, 4 cucharaditas de polvo de hornear, media taza de azúcar y la fruta que tengo preparada. Se comienza juntando todos los ingredientes y se comienza amasando suavemente. Después la masa se distribuye en el molde. Se le agrega la fruta y va al horno, ya precalentado. Cuando la masa está doradita, solamente un rato corto. Luego se saca, se deja enfriar, lo corto en 2 pedazos y lo probamos. Quedó muy rico. Eso era, profe. Muy bien. ¿Cómo lo podríamos hacer aún más expositivo? ¿A quién se le ocurre?
poner de dónde sacan los productos, por ejemplo, las frutas. Más que poner de dónde salen, ¿qué podríamos decir? A ver, Jessica, ¿cómo podríamos hacer aún más específico el dato que nos entrega? Bueno, si hablamos de Colocarle un nombre bien la fruta bonito. que saco, la fruta que siempre hago los kuchen es fruta de mi huerto. Entonces tengo frambuesa, frutilla, varias frutas que siempre congelo para tenerlo para hacer mi kuchen. A eso me Ya, refería, es un dato importante, producto orgánico. pero todavía creo que podríamos agregarle otros datos muy específicos para hacerlo aún más claro el texto. La cantidad de ingredientes. Eso, la cantidad de cada ingrediente. Profe, dice ahí, A ver, léalo. dice que los ingredientes son 2 huevos, 2 cucharadas de aceite, 4 cucharaditas de polvo de hornear, media taza de azúcar. Ay, me faltó la harina, 2 tazas de harina. No me pesquen. Y la fruta No, que tengo preparada. La harina. me equivoqué yo. La, Creí que no lo había sí, dicho. la harina, me faltaba la harina, profe. 2 tazas de harina, que eso es súper importante. Me equivoqué yo, sí lo dijo. Está súper bueno, po. Ya. Profe, ¿por qué no escuchó bien? Perdón. Es que yo voy tomando los apuntes resumidos y tan resumidos que no puse algo tan importante como las cantidades. Como dice la compañera, ¿cierto? Como dice Jessica, preparar un kuchen tiene pasos a seguir. Si yo los ordeno, estoy haciendo una secuencia. Y si yo entrego estos datos específicos de las cantidades, de cómo prepararlo, estoy finalmente haciendo, de cierta manera, una receta. Sin embargo, también la receta podemos observarla entre un texto instructivo y expositivo. Está ahí como en el límite. Súper, muy bien, muy buen trabajo. Me gusta. Gracias, profe. Ya, ¿con quién seguimos? Yo, profe. Marta. Después seguimos con Camila, que tiene su manito levantada ahí hace rato. Marta, díganos, primero, ¿cuál es su tema? Antes de leernos el texto, para poner el título. Mi tema es el telar mapuche. Ya, ahora yo voy a apagar mi micrófono para escucharla con atención y voy a anotar algunas ideas que me llamen la atención en el diapositiva. Bueno, dice, es un tejido, las hebras de lana van ordenadas de tal manera que la tejedora no se puede equivocar. Cada hebra cruzada de tal manera que las telas tienen que quedar como una tela de araña. Cada cruce, cada color, cada movimiento de hebras es algo que la tejedora quiere expresar, algún sentimiento o algo más. Cada diseño de tela tiene un significado, por eso siempre las manos de una tejedora se comparan como la de una arañita que teje y teje, como la arañita tejedora. Eso, profe. Qué lindo, le salió hasta como un verso, como un poema. Qué lindo. Bueno, para los poemas la compañera estuvo linda. Oye, yo quería decir algo muy parecido a lo que dijo Camila. Además de que nos enseña algo, lo escribió de una forma en que suena bonito. Está ahí, ¿cierto? Entre poema y exposición. Y le agradezco mucho que nos comparta un conocimiento tan valioso como ese. Bueno, gracias. Gracias. Dale, entre telar y poemas. Como título, a ver, entre Está bonito. telar y poemas. Ya. Cuando quiera escribir un libro me avisa, ¿ya? Cuando los quiera enseñar
a tejer también, profe. Me avisa y yo voy feliz. ¿Ulises quiere decir algo? Yo igual. Ya. Marta, su texto tiene una introducción, ¿cierto? Donde nos dice primero qué es lo que va a explicar. Luego tiene un desarrollo, que es donde nos entrega los datos de cómo funciona un poco el telar. De esto de que hay que cruzar las hebras, ¿cierto? De que se genera una especie de tela de araña y que además expresan una idea, que tienen un significado. Y lo concluye diciendo que las manos tejedoras son estas arañas que entregan este significado. A pesar de lo cortito que es, cumple con presentar datos sobre un tema que usted conoce y nosotros estamos aprendiendo como receptores de su texto. Además le quedó súper bonito. Eso es un agregado que de a poco tenemos que ir buscando. Ya, Muchas gracias, profe. por compartirnos su texto. Ya, vamos con el texto de Camila. Así como que me dio como nostalgia, como de ver a la compañera Marta tejiendo ahí en su telar. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es su tema, Camila? Soy emprendedora. Ya, voy a apagar mi micrófono y me pongo a tomar apuntes. Ya. Nombre, Karobi. Me dedico a la cocina, en el cual lo hago desde ya hace unos 12 años más o menos como emprendedora, pero más como dueña de casa, ya hace como unos 21 años, donde hago varias cositas como empanadas de horno y fritas. También hago cosas dulces como empolvados, queques, donas, etc. Menos tortas. Pero lo que son furor son los calzones rotos, ya que los hago con esencias naturales, como la ralladura de limón o naranja, con o sin polvos de hornear o levadura. Las empanadas de horno son con carne picada y la cebolla bien procesada para que no caiga mal a la guatita. Gracias a esos cuidados he logrado obtener varios clientes fieles. Gracias también al buen color y textura de mis productos, manteniendo un buen cuidado de higiene al momento de prepararlos en los aceites de en las frituras, en horno bien calentito para que no queden crudos los productos horneados. El mantenimiento, y manteniendo recetas propias y nuevas ideas. También buenos elementos como máquinas en buenas condiciones para así poder destacar calidad al momento de entregar cada uno de los productos que hago generalmente a pedido. Muy bien. Ojo, tengamos el cuidado de no dar el paso hacia la narración, de no devolvernos hacia el contar una historia, porque quiso partir contando una historia, ¿cierto? Dijo, soy emprendedor hace tanto tiempo. Ese es otro tipo de texto, que lo podemos hacer, obviamente, no es que esté mal, sino que es de otro momento de la clase. Hoy día estamos hablando del texto expositivo. Y cuando hablamos del texto expositivo, nos importan los datos. ¿Qué datos me parecen interesantes destacar? Sobre todo lo que empezó a decir un poco al final del texto de Camila. La importancia de la higiene, de los cuidados en la cocción, de las máquinas que se ocupan, de buscar recetas propias y nuevas. Quizás esos son datos mucho más específicos y apropiados para el texto expositivo. Más allá de la historia que usted igual la puede contar como introducción o como conclusión de desde dónde viene este conocimiento, pero la parte importante de la exposición sería esa. Las herramientas necesarias, los cuidados que hay que tener para tener una buena receta, para poder conseguir clientes y poder ser una emprendedora. ¿Se entiende? Sí, Ok. profesor. Entonces, Camila, su texto se podría volver a escribir con la misma información que ya tiene, pero ordenando un poquito estas ideas para que sea efectivamente un texto expositivo y no se vaya por la narración. ¿Ya?
Ya, o sea, por ejemplo, ya la introducción, el nombre, el tiempo que llevo, eso como que quede fuera y Pero quede mm, como lo que hago, que se puede usar. utilizo y Miren, yo les había dicho varias veces que evitemos la narración, pero podríamos hacer lo siguiente. Ay, no pillo dónde está aquí está. Yo igual puedo usar la narración para introducir un texto. Por ejemplo, voy a tomar un poco sus palabras y las voy a volver a escribir. En mi experiencia de emprendedora, he desarrollado un negocio a, a fuerza y voluntad, donde he desarrollado el arte de la cocina y la pastelería. En ese sentido, es importante considerar algunas ideas para el éxito de un buen emprendimiento culinario. Esa es mi introducción. Emprendedora. Entonces, yo tomé un poco de su historia y la convertí en la presentación de un tema que ahora se va a volver expositivo porque ya no voy a estar hablando de la historia. Ahora voy a estar hablando de las cosas importantes que tengo que considerar. Mi tema no es la historia del emprendimiento, mi tema es lo que yo puedo considerar para tener éxito en mi trabajo. Entonces, yo podría decir después, para el buen desarrollo del negocio culinario, un punto fundamental es buscar nuevos sabores con identidad. Para ello, cada cocinero debe buscar sus propias recetas y desarrollarlas desde sus propios gustos, cautivando a su público. Las recetas deben ir cambiando con el tiempo, ya que se deben adecuar a lo que solicitan los comensales y a los tiempos que se viven. Punto aparte. Otra parte importante de la preparación de alimentos es el cuidado, se me achicó la letra, de la higiene del lugar de trabajo y la maquinaria utilizada para las preparaciones, asegurando una buena calidad de los productos, y etcétera. Voy a dejarlo hasta ahí porque este era solo un ejemplo. Pero, volviendo al tema, ¿cierto? Y a la conversación que teníamos, la historia que se presentó al principio es la puerta de entrada para decir, yo sé de este tema. Pero lo importante que viene después es agarrar el dato y sacarle el jugo al dato. Como lo hice recién, ¿cierto? Las recetas. Lo importante de tener buenas recetas. ¿Por qué hay que buscar una receta que sea única y que nadie más la venda? Después, la higiene. ¿Por qué es importante tener cuidado con cómo preparamos los alimentos? Porque
así yo aseguro la buena calidad, porque así los clientes confían, porque así los clientes no se enferman, y porque los productos salen bonitos, salen sanitos, ¿cierto? Y se pueden vender mejor. Entonces, Camila tiene un tema, tiene conocimiento sobre el tema. Falta que lo redactemos poniéndole el ojo al dato que yo quiero transmitir. ¿Se entiende la diferencia? Dedito para arriba, entonces. Ya. Miren, yo tenía pensada otra parte de la clase, se las voy a mostrar así de pasadita, que era hablar sobre esquemas para que aprendamos a ordenar las ideas. Lo voy a dejar para la próxima semana, ¿ya? Porque me gusta igual lo que está pasando hoy día de que se están motivando a leer sus textos y están saliendo ideas interesantes. A ver, ¿qué dicen en el chat? Ah, no está levantando la mano. Mario ¿nos quiere leer su texto? Sí, profe. Ya, denme un ¿Se segundo escucha? para tomar apuntes. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Y Bueno. ahora voy a escribir. Dígame su tema primero que todo, antes de empezar a leer su texto. Ya. Cuidado de las ovejas en invierno, época de apariciones. Ya. Voy a apagar mi micrófono para Ya. no interrumpirlo y voy a tomar apuntes de algunas ideas que usted nos comente. Tal vez el orden no está muy bien, pero es lo que yo hago con mi oveja. Evitar mucha humedad en el galpón. Cambiar la paja, cama, o sea, la paja, todos los días o cuando sea necesario. Vigilar el comportamiento de las ovejas al parir. Separarlas del carnero. No hacerlas correr. Si lo hacen, pueden abortar. Tenerles alimento, ya sea concentrado, 1/4 por oveja, y pasto, fardo, en tiempo de lluvia. Tener espacio para cada oveja al parir, para que la oveja pueda aceptar al hijo. Preocuparse que el bebé tome el calostro a la primera calostro o la primera leche, para que tome fuerza el cordero. En conclusión, tomando estas precauciones, tendrá corderos sanos y ovejas sanas. Eso, profe. Súper. Me demoré un poquito en responder porque estaba terminando de escribir. Yo le había entendido a abejas, que me parecía súper posible también. Nos entregó un montón de datos, nos tiró un bombardeo de datos importantes que la gente que no nos dedicamos al cuidado de animales probablemente no lo sabemos. Yo ni idea de cuidado de ovejas en mi vida. ¿Cómo podemos mejorar ese texto? Con una redacción distinta. ¿De qué manera? Utilizando la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Por ejemplo, en la introducción yo podría decir, en el presente texto se van a explicar los cuidados principales para el cuidado de las ovejas en invierno, en época de apareamiento, ya que de no tomar estas precauciones podrían enfrentarse problemas por el clima y por el cuidado de los animales recién nacidos. Esa es una introducción. Yo digo, ¿de qué voy a hablar? Y luego vienen las cosas que nos comentó, ¿cierto, Mario? Que serían los datos importantes. Y que también los podemos redactar de otra forma. Podemos ir conectando las ideas. Por ejemplo, voy a tomar sus mismas palabras y voy a decir, para favorecer el cuidado de los animales en invierno, es recomendable evitar la humedad. Y además, cambiar la paja todos los días o cuando sea necesario para ofrecer un lugar cómodo y cálido para las ovejas.
Se da cuenta que lo que yo estoy haciendo no es inventar datos nuevos, sino que pegar un dato con otro con palabras entre medio. En el fondo estoy buscando una redacción nueva para favorecer la comprensión de todo su texto. ¿Se entiende? Mario, ¿le gusta o no le gusta? Le puede no gustar y está bien. No, está bien, profe, está bien. Sí. Entonces, El único detalle, profesor, tenemos un poquito, el único detalle que dice apareamiento. Y esto es, ¿cómo se llama? Eh, que las ovejas al parir, que están a punto de parir, no es apareamiento. ya. Vigilar ovejas al momento de parir. Súper. Yo encuentro que nos entregó un montón de datos, ¿cierto? Que es un tema que se nota que usted sabe mucho sobre eso y que solo podemos mejorarlo redactándolo con esta forma que le propongo, ¿cierto? De conectar una idea con otra. ¿Vale? La conclusión me gustó mucho como lo dijo, porque le dijo, conclusión, para que esto funcione tenemos que tener en cuenta todo lo que yo dije. Perfecto. Ese fue broche de oro. ¿Y los demás compañeros cómo están? ¿Están ahí escuchando? ¿Están atentos? Yo hice Sí, un- profe. sí, profe, yo hice uno sobre la lectura. Ya, deme un segundito y vamos a cerrar la clase de hoy día con... Ah, pero espéreme, Aníbal tiene su mano levantada hace rato. Aníbal No, no quiere se leer su preocupe, texto. yo escucho nomás, profe. Depende de lo que nos diga Aníbal. ¿Aníbal está ahí? Sí, profe, voy a hablar algo que yo le ayudo a mi señora. No es pero aquí algo voy a tratar de. Mire, Ya. se trata, el tema es trabajo en invernadero en tiempos de lluvia. Ya, deme un segundo, le doy la palabra enseguida. Chiquillos, chiquillas, la clase del día de hoy, que ya está llegando casi a su final, vamos a escuchar el texto de Aníbal para hacer el último ejercicio. Tenemos que entenderla de la siguiente manera. Escribir un texto expositivo no es tan complicado. Si se dieron cuenta, lo están logrando muy bien sin tanta práctica. Ninguno de nosotros es un tremendo escritor, pero están resultando los textos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene conocimiento sobre algo. No importa si saben montones o saben un poco, no importa si su tema es muy complicado o no tanto, de que tenemos conocimiento, tenemos conocimiento. Eso no cabe duda. Y todo ese saber que tenemos lo traducimos a los textos para poder compartir la información. Entonces, escuchar cómo está escribiendo mi compañero, mi compañera, y escuchar un par de sugerencias para poder ir mejorando estos textos, ojo, le sirve a todos. No le sirve solamente al que leyó, que sí le sirve, sino que cada uno de ustedes puede ir diciendo, mira, mi texto podría yo también mejorarlo de esta forma. Para redactar un texto un poquito más claro, podría agregarle un poquito más de este detalle. Y así, cada uno puede ir desarrollando una escritura y también comprendiendo los textos de una forma distinta. Cuando ustedes ahora se enfrenten a un texto expositivo y que se van a dar cuenta en la vida que siempre aparecen, van a decir, ah, mira, aquí está el dato importante, de esto se trata, esto es lo más relevante del texto que se me está proponiendo. Entonces, la clase de hoy no es para el que leyó, no es para al que se le dieron comentarios y sugerencias, es para todos, porque a todos nos sirve escuchar, revisar nuestros textos y tratar de ir mejorando la redacción de nuestras ideas, ¿ya? Entonces, último momento de la clase, vamos a escuchar a Aníbal, vamos a comentar brevemente su texto y con eso vamos a terminar el día de hoy. Aníbal, ahora sí, lo escuchamos atentamente. No es muy largo mi tema, profe, pero se trata de trabajo en invernadero en tiempos de lluvia, como tema. El invernadero antes que lleguen las lluvias y el viento en temporada otoño-invierno, punto. Tengo que reforzarlo, ver que el polietileno no esté dañado,
o quemado el plástico por las altas temperaturas del verano. Luego hago la poda de las plantas que permanecen durante todo el año, por ejemplo el ají, el morrón, el tomate cherry. Posteriormente hago el siguiente trabajo, cubriendo las plantas con paja para que las heladas del invierno no me las quemen. En primavera toca el trasplante, almácigos y a disfrutar de las nuevas verduras de la temporada. Eso sería, profe. Súper. Nos entrega datos bien importantes, pero podría ser aún más específico. Por ejemplo, se debe reforzar la estructura antes del invierno. Y ahí nos entregó algunos datos, ¿cierto? Revisar que el plástico no esté quemado, reforzar, creo que era una viga o un palo, no sé cómo lo dijo, ¿cierto? De la forma. Y luego se fue al tema de las podas. Y aquí usted puede hacer un texto muy largo. ¿Cómo se poda? ¿Cuáles plantas? Claro, ese detalle para entregar más información. ¿Sí? Y ahí usted puede armar un texto mucho más largo, con muchos datos concretos sobre el tema y poder explicarnos con claridad sobre este cuidado, ¿cierto?, del invernadero en tiempos de lluvia. Ojo, que lo que yo digo de poder hacerlo más específico no quiere decir que lo que usted hizo está mal. De hecho, nos entregó varios datos importantes, nos entregó informaciones que la gente que no tenemos invernadero no lo sabemos. Entonces, sí es un texto expositivo y además tiene una conclusión clara, ¿cierto? Que es, esto pasa en invierno, después viene la primavera y ya disfrutamos del trabajo que hicimos. Esa conclusión está súper buena. Así que, de aquí vamos a ir mejorando nuestros textos. Correcto, profe. Muy bien. Ya. Mañana Chiquillos, reviso el invernadero, profe. ¿Cómo dijo? No le escuché. Mañana voy a revisar mi invernadero. A cuidar las plantas, ¿cierto? Ha hecho harto frío y harta lluvia. Chicos, chicas, como les decía recién, no nos quedemos con la sensación de que la clase fue para el que leyó o para el que se le hicieron comentarios. Todos nosotros tenemos que ir tomando estas ideas, tenemos que ir rescatando estos datos y entendiendo cómo funciona el texto expositivo. Entendamos que el texto expositivo nos quiere entregar información, que el texto expositivo nos quiere hacer aprender algo. Ese es el mejor resumen de todo. El que escucha o el que lee el texto tiene que aprender una idea nueva, que no conocía antes. Ya. Estamos listos por hoy. ¿Les gustó la clase? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Muy buena. Gracias, compañero. Clase. Profe, gracias. Gracias Hasta la a próxima semana, ustedes. profe. Buenas noches, profe. Bien. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profe, que esté bien. Igual ustedes.